La Reserva Federal estadounidense volverá a comprar deuda pública en los mercados. ¿Pero con qué propósito? ¿Con el propósito de aliviar las tensiones de liquidez en el sistema bancario estadounidense? ¿O más bien con el propósito de abaratar el coste de financiación del Tesoro? Veámoslo. En el vídeo anterior explicamos que en estos momentos el sistema bancario estadounidense está atravesando por ciertos apretones, por ciertas tensiones de liquidez. La causa fundamental detrás de estas tensiones de liquidez es que durante los últimos años, conforme la Reserva Federal estadounidense ha venido reduciendo el tamaño de su balance, también, por ese mismo proceso, ha ido drenando reservas, ha ido drenando liquidez del sistema bancario estadounidense, llegando a un punto, como el actual, en el que la demanda de reservas de liquidez por parte de la banca supera la oferta disponible de esas reservas, de esa liquidez. No es que estemos ante una situación crítica, a las puertas de un enorme cataclismo financiero, pero desde luego todo apunta a que la Reserva Federal tratará de poner fin a esas tensiones de liquidez tal como puede hacerlo la Reserva Federal, es decir, poniendo fin a su proceso de drenaje de reservas del sistema bancario e incluso, tal vez, incrementando la oferta de esas reservas para los bancos. Si las tensiones de liquidez tienen lugar porque la demanda de reservas está superando la disponibilidad, la oferta actual de reservas dentro del sistema bancario, pues entonces, lógicamente, has de dejar de reducir aún más la oferta de esas reservas o incluso incrementarla. ¿Y cómo puede poner fin la Reserva Federal al drenaje de reservas del sistema bancario? O incluso, ¿cómo puede volver a incrementar la oferta de reservas a disposición del sistema bancario? Pues de entrada poniendo fin a su programa de ajuste cuantitativo de su balance, al famoso Quantitative Tightening. Y si la Reserva Federal no solo quisiera dejar de drenar nuevas reservas, sino incluso comenzar a aportar, a incrementar la disponibilidad de reservas en manos de los bancos, entonces no solo debería poner fin al Quantitative Tightening, sino incluso relanzar un nuevo Quantitative Easing, un nuevo programa de flexibilización cuantitativa dirigido a incrementar el tamaño de su balance. Y de hecho, este es el plan que más o menos esbozó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un reciente discurso. Desde junio de 2022 hemos reducido el tamaño de nuestro balance en 2,2 billones de dólares, del 35% del PIB a poco menos del 22% del PIB. Nuestro plan, establecido desde hace tiempo, es detener la reducción de las reservas y del balance de la Fed cuando éstas superen ligeramente el nivel que consideramos coherente con unas condiciones de reservas amplias. Podríamos alcanzar ese punto en los próximos meses y estamos vigilando de cerca una amplia variedad de indicadores para tomar esa decisión con fundamento. Recientemente han comenzado a surgir algunas señales de que las condiciones de liquidez se están tensionando gradualmente, incluyendo una elevación de los tipos de interés de los repo. Normalizar el tamaño de nuestro balance no significa volver al balance que teníamos antes de la pandemia. A largo plazo, el tamaño de nuestro balance está determinado por la demanda pública de nuestros pasivos, más que por nuestras compras de activos relacionadas con la pandemia. Así pues, dos mensajes fundamentales de Jerome Powell. Por un lado, el Quantitative Tightening está a punto de llegar a su fin porque ya están detectando tensiones de liquidez que aconsejan dejar de reducir el tamaño de su balance. Y en segundo lugar, no hay que esperar que el tamaño del balance de la Reserva Federal regrese a ninguna normalidad pre-pandemia. El tamaño del balance de la Reserva Federal será el adecuado para que no haya tensiones de liquidez dentro del actual sistema bancario de reservas amplias. Por consiguiente, y esto no es algo que diga Powell explícitamente, pero por consiguiente, si fuera necesario volver a incrementar el tamaño del balance de la Fed para que desaparezcan esas tensiones de liquidez,
la Reserva Federal volvería a incrementar el tamaño de su balance. ¿Y qué implica que la Fed vuelva a incrementar el tamaño de su balance? Para de esa manera generar reservas en manos del sistema bancario, relajando las potenciales tensiones de liquidez. Pues incrementar el tamaño del balance de la Reserva Federal supone que la Fed vuelva a comprar activamente activos financieros en los mercados secundarios. Y el principal activo que históricamente ha comprado la Fed en los mercados secundarios para aumentar el tamaño de su balance y por tanto nutrir de reservas al sistema bancario han sido títulos de deuda pública estadounidense. Y es en este punto donde uno podría comenzar a arrugar el bigote, porque una cosa es que la Fed incremente el tamaño de su balance para aliviar tensiones de liquidez en el sistema bancario, y otra muy distinta es que utilice esas compras de activos para suministrar financiación barata a aquellos deudores que emiten esos activos, es decir, y en este caso, al Tesoro estadounidense. Esto último, que la Reserva Federal compre deuda pública no para normalizar la liquidez del sistema bancario, sino para aliviar el coste de financiación del Tesoro estadounidense, es lo que el economista estadounidense George Selgin ha denominado Fiscal Quantitative Easing, es decir, flexibilización cuantitativa fiscal, con propósitos fiscales. En una flexibilización cuantitativa fiscal, por consiguiente, la Fed estaría tomando decisiones de política monetaria subordinadas a las necesidades financieras del Tesoro estadounidense, lo que otros economistas denominan dominancia fiscal sobre la política monetaria. Y existen razones para pensar que la Reserva Federal podría verse forzada a ejecutar una flexibilización cuantitativa fiscal con el objetivo de rebajar el coste financiero del Tesoro. Pues antes de analizar esta cuestión, si como ahorradores conservadores estáis preocupados por esta posible caída de los tipos de interés y por tanto por la posible caída de la rentabilidad de vuestra cartera de inversión más conservadora, puede que os interese saber que la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic, acaba de sacar al mercado ETFs de renta fija. Es decir, fondos cotizados que invierten en bonos públicos o en bonos corporativos a medio plazo y que gracias a ello ofrecen con muy bajo riesgo rentabilidades apreciablemente superiores a la de la mayoría de cuentas de ahorro. Por ejemplo, en el caso del ETF que invierte en bonos denominados en euros, la rentabilidad esperada hasta 2031 es de hasta el 3% anual. Y en el caso del ETF que invierte en bonos denominados en dólares, la rentabilidad esperada hasta 2031 es de hasta el 4% anual. Si bien en este último caso, quienes inviertan desde Europa, obviamente, han de tener en cuenta el riesgo divisa. Además, Trade Republic, a todos aquellos ahorradores que inviertan en estos ETFs de renta fija entre el 15 de octubre y el 13 de noviembre, incrementará hasta final de año la rentabilidad ofrecida por estos fondos en un punto porcentual. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic y sobre sus nuevos ETFs en renta fija que rentan hasta un 3% en euros y hasta un 4% en dólares, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, como os decía, hay razones para temer que la Reserva Federal se vaya a ver forzada a utilizar una nueva ronda de flexibilización cuantitativa, con el supuesto objetivo de aumentar las reservas del sistema bancario para evitar tensiones de liquidez, con el auténtico objetivo espurio de comprar títulos de deuda pública estadounidense que abaraten su coste de financiación. Bueno, de entrada hay que decir que no está absolutamente predeterminado que esa vaya a ser la finalidad de una posible ronda de flexibilización cuantitativa de la Fed. Hoy por hoy, en el Consejo de Gobierno de la Fed, hay muchas personas que se oponen a esta flexibilización cuantitativa fiscal. Incluso cabría decir que dentro del gobierno de Donald Trump también hay personas, como el secretario del Tesoro Scott Bessent, que no ven con buenos ojos no ya que la Reserva Federal utilice la flexibilización cuantitativa con fines fiscales, sino incluso que haya nuevas flexibilizaciones cuantitativas. Sin embargo, hay dos gráficas que nos pueden invitar a pensar que la tentación de tratar de instrumentalizar la política monetaria para abaratar el coste de financiación del Tesoro está ahí. El primer gráfico es este, que muestra la evolución del gasto en intereses del Tesoro estadounidense
a lo largo de los 10 últimos años. Como podemos observar, el gasto en intereses del Tesoro estadounidense se ha más que duplicado con respecto a los niveles previos a la pandemia. Y se ha más que duplicado tanto por el fuerte aumento del stock de deuda pública de los Estados Unidos, cuanto por el encarecimiento del tipo de interés medio de esa deuda pública. O expresado en otras palabras, hay dos palancas que el gobierno estadounidense podría pulsar para tratar de reducir este explosivo aumento en el gasto de los intereses del Tesoro. Una sería reducir su stock de deuda pública para que haya menos pasivos que estén pagando intereses, y la otra, reducir el tipo de interés medio de ese stock de deuda pública. Lo ideal, de hecho, sería combinar ambos. Reducir el stock de deuda pública llevaría como consecuencia muy probable un abaratamiento del tipo de interés de los títulos de deuda pública que sigan en circulación. Es decir, entraríamos en un círculo virtuoso de disminución del gasto financiero del Tesoro. Por desgracia, los avances en el primero de estos frentes, la reducción del stock de deuda pública del Tesoro estadounidense, se anticipan más bien escasos. Y si no, echemos un ojo al segundo de los dos gráficos. Este segundo gráfico nos muestra la evolución del déficit del gobierno federal estadounidense a lo largo de la última década. Y como podemos ver, el déficit público en el año 2025 fue, en términos absolutos, el mismo que en el año 2024. Por tanto, está claro que hay una fuerte resistencia a reducir de manera muy significativa el déficit público de los Estados Unidos. Y si no reduces el déficit público, o más bien si no logras amasar un superávit presupuestario, el stock de deuda pública no se reduce, sino que continúa aumentando. Y en consecuencia, la única palanca que te queda para abaratar el gasto financiero del Tesoro estadounidense es reducir el tipo de interés medio sobre la deuda. Una reducción a la que la Reserva Federal podría contribuir de una manera considerable con un nuevo programa de flexibilización cuantitativa dirigido, focalizado, centralizado en la adquisición de títulos de deuda pública estadounidense. No estoy diciendo que esto sea algo que necesariamente deba suceder, porque existen contrapesos que se van a oponer a esta instrumentalización de la política monetaria de la Fed con espurios fines fiscales, pero que también existen fuertes incentivos institucionales para ello, es algo tan evidente como que el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, lo reconoce. Atención si no a este reciente artículo de Scott Bessent en el que critica precisamente las políticas de flexibilización cuantitativa fiscales o cuasi fiscales de la Fed. La incursión de la Fed en los mercados de bonos del Tesoro la ha llevado al terreno de la gestión de la deuda pública, una función que tradicionalmente ha estado bajo supervisión del Departamento del Tesoro. Este entrelazamiento entre la Fed y el Tesoro resulta preocupante, pues genera la percepción de que la política monetaria se está utilizando para acomodar las necesidades fiscales en lugar de emplearse exclusivamente en mantener la estabilidad de precios y promover el máximo empleo posible. La ampliación del conjunto de herramientas de la Fed también ha tenido consecuencias más amplias sobre el comportamiento de nuestros políticos. La Fed ha fomentado una cultura entre el viejo establishment de Washington que incentiva la dependencia del Banco Central para rescatar políticas fiscales fallidas. En lugar de asumir las responsabilidades de sus decisiones fiscales, las administraciones públicas y los congresistas han pasado a esperar que la Fed intervenga cuando sus políticas han conducido a disfunciones económicas. La dinámica de solo nos tenemos que preocupar de los bancos centrales ha creado incentivos perversos para la irresponsabilidad fiscal, ya que los costes de una mala gestión fiscal eran cada vez más pospuestos en el tiempo o disimulados mediante las intervenciones monetarias de la Fed. En el fondo de estas preocupaciones se halla la erosión de la independencia del Banco Central, piedra angular del crecimiento y de la estabilidad económica sostenible. A medida que la Fed ha expandido su ámbito de actuaciones, ha ido debilitando los límites tradicionales que la protegían de la influencia política.
Los críticos que sostienen que la Fed ha sobrepasado su papel al implicarse en actividades fiscales o cuasi fiscales tienen razón. Por tanto, es bastante obvio que una nueva ronda de flexibilización cuantitativa por parte de la Reserva Federal será vista por muchos políticos estadounidenses, incluyendo tal vez al propio Donald Trump, como una oportunidad para rebajar el coste financiero de su deuda pública. Y esto supondría por entero sobrepasar los límites de la política monetaria para entrar de lleno en la política fiscal, o más bien una subordinación de las decisiones de la Reserva Federal a las necesidades financieras del Tesoro. Y eso probablemente traería a corto plazo tipos de interés más bajos, pero también conllevaría a largo plazo un mayor desprestigio de la Reserva Federal y por tanto mayor inflación.